Ok, saludos con todos. Nosotros vamos a continuación a presentar lo que es la norma internacional ISO 9001. Los autores de la siguiente presentación somos Ámbar Álvarez, Marco Barreno, Dayana Benítez, Evelyn Caiza y Jonathan Chassi. A continuación vamos a presentar diferentes temas enfocados a profundizar lo que es la norma internacional ISO 9001 y cómo estos ayudan a la gestión de la calidad y productividad. Bueno, vamos a comenzar dando una pequeña definición de lo que es la ISO 9001. La ISO 9001 en sí es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización, que viene a ser la ISO. Esta se ve aplicada a los sistemas de gestión de calidad de organizaciones tanto públicas como privadas, independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para obtener mejoras en la calidad de los productos y servicios, así como en la satisfacción del cliente. El sistema de gestión de calidad se va a ver basada en la norma ISO 9001. Las empresas se encuentran interesadas en obtener dicho certificado para poder garantizar a sus clientes la mejora de sus productos o servicios, y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con dicha calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones. A continuación vamos a presentar algunos de los beneficios que se ven al tener la ISO 9001. El primer beneficio que tenemos es la mejora de la credibilidad y de la imagen de la organización. Eh, Como sabemos, la obtención de la ISO 9001 adquiere mayor relevancia cuando se compite en el sector público o en áreas donde el mercado está dominado por organizaciones ya certificadas. El segundo beneficio va a ser la mejora de la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente viene a ser la clave para mantener su fidelidad y lealtad a la empresa. Y son estos clientes los que van a poder atraer a nuevos y, por supuesto, generar nuevos ingresos. El tercer beneficio va a ser la mejora de la integración de los procesos, ya que el mejor flujo de procesos va a conducir al aumento de la eficiencia. La disminución de errores va a derivar de la automatización y, por supuesto, menos operaciones de trabajo y correcciones. El cuarto beneficio va a ser la mejora de la toma de decisiones basadas en la evidencia. Al encaminar las decisiones sobre la base de evidencias, el foco va a ser orientado hacia la aplicación de recursos en las áreas necesitadas de mejora y así la reducción de costos que va a verse reflejado como beneficios en la empresa. El quinto y último beneficio va a ser promover la participación de la alta dirección y de los empleados. Los empleados que se involucran y comprometen con los objetivos de calidad son empleados mucho más felices y eficientes. Este fenómeno de compromiso y productividad no se va a ver afectado solo por los empleados. También la alta dirección se contagia por la cultura de calidad y tal y como lo exige la norma que es la ISO 9001, se va a asumir el liderazgo que le corresponde por naturaleza. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la normalización. De acuerdo a la ISO, la normalización es la actividad que tiene por objeto establecido ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser de ámbito tecnológico, político o económico. ¿Qué beneficios trae la normalización? Bueno, los beneficios pueden ser resumidos en dos simplemente. El desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas tendientes a la reducción de las barreras técnicas al comercio y la clarificación de las transacciones ayudando a la definición de necesidades, tendiendo a optimizar las relaciones entre clientes y fabricantes y a la elaboración de un referencial para la valorización de los productos y servicios y economizando en ensayos suplementarios. A continuación vamos a hablar sobre la certificación. La certificación consiste en atestiguar que un producto o un servicio o un sistema se ajusta a determinadas especificaciones técnicas y o normas,
con la expedición de un acta en la que se da fe documental de cumplimiento de todos los requisitos exigidos. En otros términos, esta acta es un documento emitido conforme a determinadas reglas de un sistema de certificación, mismo que indica un nivel suficiente de confianza que un producto, un servicio, un sistema debidamente identificado presenta. Los productos certificados permiten una segmentación de mercado favorable a una mejora de calidad y la diversidad de los productos. Los productos certificados presentan en promedio un aumento de precio entre 10 al 30% en relación a un producto estándar. Las ventajas que tiene obtener la certificación, que identifica y diferencia el producto, da credibilidad al trámite mediante la garantía de un organismo de certificación independiente de los intereses económicos en juego. Crea un valor agregado a todos los niveles de una cadena de producción determinada. Da un reconocimiento, gana y conserva confianza a los consumidores y eventualmente se beneficia en una promoción colectiva. En cambio, por otra parte, la acreditación garantiza el reconocimiento mutuo de los organismos de certificación a nivel internacional. Un organismo de acreditación es un organismo tercero que procede a la acreditación de un organismo de certificación. El organismo acreditador, luego de una evaluación, presenta una garantía pública de que una institución está cumpliendo con sus objetivos y metas, garantiza la calidad y promueve la mejora continua. Es aplicado en instituciones de servicios, educación y empresas públicas. En el Ecuador, la acreditación, el servicio de acreditación ecuatoriano se llama SAE y otorga confianza en las certificaciones de una de las normas más populares de la organización internacional, que es la ISO 9001, como estamos estudiando en este momento. El SAE avala la competencia técnica de estos organismos de certificación para que auditen y certifiquen los sistemas de calidad de los interesados. SAE también acredita a organismos que certifican otras normas ISO de sistemas de gestión bien conocidos como el medio ambiente y la inocuidad de alimentos. Las etapas de esta certificación ISO 9001 la podemos plantear en 10 partes. La primera, conocer los requerimientos normativos y legales en torno a la calidad. 2, analizar la situación de la organización. 3, construir el sistema de gestión de calidad de cada acción puntual. 4, documentar los procesos requeridos por la norma ISO 9001. 5, es proporcionar la información a los integrantes de la empresa. 6, realizar auditorías internas con ayuda de los propios trabajadores. 7, utilizar el sistema de calidad y ponerlo en marcha para comprobar su eficiencia. 8, si es posible, solicitar una segunda auditoría a consultores ya más especializados. 9, registrar el uso del sistema para poder mejorarlo. Y 10, solicitar la auditoría de certificación a los profesionales de ISO para obtener dicha certificación de la que estamos hablando. La certificación requiere de un plazo prudente que varía según las necesidades de la empresa, el grado de mejora de las acciones propuestas y los indicadores de gestión de calidad a los que alude la norma ISO 9001. La empresa debe cumplir los siguientes requisitos, que son desembolso económico, que viene siendo un proceso de calidad avalado por la norma ISO 9001 y es una ventaja competitiva para las empresas que darán sus frutos a largo plazo. La segunda parte es el cumplimiento de los requerimientos legales, que al obtener esta certificación de calidad ISO 9001 no solo implica adherirse a las pautas de ISO en esta materia, sino del mismo modo es necesario que las empresas acojan distintas legislaciones relacionadas, como por ejemplo la ley de protección de datos, las licencias adaptadas, leyes laborales y esas otras cosas. Como tercer punto tenemos la formación personal, que viene siendo el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad, porque no es posible que sin la formación adecuada de los integrantes de la empresa, porque al fin y al cabo son ellos los que ejecutan las tareas previas a la aplicación del modelo de calidad. Por cuarto punto tenemos la participación general, que mantener una certificación de calidad ISO 9001 requiere la implicación y compromiso de cada uno de los integrantes de las empresas, en especial de los altos cargos directivos. Y como último punto, tener experiencia.
Es una de las cosas que más pesa a la hora de la auditoría externa, es la experiencia de cada organización. Los auditores valoran de manera especial los antecedentes en esta materia y los trabajos relacionados en ella. Ok, entonces, para poder abordar lo que es esta norma internacional, se tiene que basarse en 7 principios de la gestión de la calidad según las normas ISO. Entonces, estos principios de gestión de la calidad nos permiten a nosotros tener como un marco de referencia para que la dirección de cada organización se guíe a sí misma y siempre orientada a lo que es la consecución de la mejora del desempeño de su actividad, dependiendo de cada sector. Los principios de la gestión de la calidad se derivan siempre de la experiencia colectiva y de un conocimiento de los expertos internacionales que participan dentro de lo que es este comité técnico ISO TC 176, gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad. Ellos son los responsables del desarrollo y el mantenimiento de estas normas ISO. Entonces, los principios de la gestión de la calidad son aquellos que toda organización ha de seguir si quiere obtener los beneficios previamente mencionados. De nada sirve que una organización implante dentro de ellas un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requerimientos detallados en la norma ISO 9001 si no sigue los siguientes principios. Estos 7 principios aparecen siempre recogidos y definidos por esta norma como una adecuación de los 8 principios de la gestión de la calidad que fueron introducidos por la norma ISO 9000 y esto viene a ser el sistema de gestión de la calidad. Ahí se habla sobre fundamentos y el vocabulario y también se recopila un poco de la norma ISO 9004, donde ahí también se da un poco sobre las directrices para la mejora del desempeño. Entonces, como primero tenemos lo que es el enfoque al cliente. Dentro de esto se tiene, ok, de aquí. Dentro de este se tiene lo que es las organizaciones siempre dependen pues de sus clientes y por lo tanto deben comprender cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, porque una persona no va siempre a necesitar lo mismo y además siempre se van a tener que enfocar en diferentes segmentos. Entonces tiene que satisfacer estos requisitos de los clientes y esforzarse en acceder a las expectativas. Entonces, tiene que tener claro cuáles son las necesidades de sus clientes y saber que estas pueden ser dinámicas y cambiantes a lo largo del tiempo. Además de que los clientes cada vez son un poco más exigentes porque con esto de la tecnología tenemos a consumidores que ahora están más informados y por ello las empresas no solo tienen que esforzarse un poco por conocer, sino llenar también las expectativas de los clientes y ofrecerles soluciones un poco más prácticas a través de productos y servicios y gestionarlas e intentar superar estas expectativas día tras día. Otra parte tenemos la parte de liderazgo. Ok, dentro de todas las organizaciones se tiene que tener pues una persona que lidere los equipos. Este liderazgo le permite tener a la unidad un propósito y una orientación. Ellos deben siempre crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse netamente y mantenerse con los valores que tenga el equipo y cumplir así los objetivos organizacionales. El liderazgo es una cadena que afecta siempre a todos los directivos de la organización y tiene que tener y además tiene que impulsar al personal que está a su cargo. Como siguiente punto tenemos la participación del personal. El personal siempre en todos los niveles es la esencia de una organización. El personal, el cliente interno tiene que tener un compromiso total con la organización para que se pueda desarrollar todas estas habilidades y sea en beneficio también de la organización. La motivación del personal siempre es clave. Siempre es clave, así como una red de comunicación que permita pues que todos se conozcan entre todos y también conozcan cuáles son los objetivos y cuál es la participación, cuál es el rol que ellos tienen en la empresa, así como el feedback adecuado, donde puedan aportar con ideas innovadoras y propuestas de mejora. Sin estas dos acciones, difícilmente una organización puede conseguir el compromiso y la participación de su personal. Como siguiente paso tenemos este enfoque basado en procesos. Entonces, el resultado deseado siempre se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan bajo un mismo proceso. El cambio siempre reside en la concepción de cómo se tiene la organización, por departamentos o por áreas funcionales.
para ser una organización por procesos orientados siempre a la gestión de creación de valor para los clientes. El siguiente principio viene a ser la mejora. La mejora continua siempre del desempeño global de una organización deberá ser el objetivo principal, ya que ésta le servirá como motor para poder continuar con sus actividades. Esta mejora continua de los procesos se consigue siempre siguiendo el ciclo PCDA, que fue propuesto por el doctor Deming, donde se habla sobre la planificación, poder desarrollar, controlar y actuar. Esto sirve para mejorar. El trabajo siempre realizado a conciencia permite un autocontrol permanente. La implementación de ideas de revisión bajo el PCDA ayuda a la implementación de mejoras inmediatas, económicas y preventivas, que pueden asegurar no solo la reducción de errores, sino que ayuda también a un cambio cultural dentro de la organización. El siguiente principio viene a ser un enfoque basado en los hechos que nos ayudan para la toma de decisiones. Las decisiones siempre se basan en un análisis de datos, ya sea estadísticos e información cualitativa y cuantitativa. Normalmente se toman las decisiones apresuradas, siempre basándose en la información que tienen del momento. Incluso a veces sin contar con la información completa, se debe sumar bastante importancia a una inexactitud de la memoria. A veces no recordamos cuáles fueron los problemas que se suscitaron antes y esa parte de la experiencia puede verse un poco afectada si se toman decisiones en caliente. Lo mucho que afecta también la parte emocional. Tenemos que ver el líder o el grupo de personas que se encuentren estables emocionalmente y que no estén pasando por situaciones personales que puedan afectar a la toma de decisiones, y también el ánimo con el que se reciben las noticias. A veces hay personas que reciben las noticias con pues de malas y pueden llegar a tomar decisiones que lleguen a afectar negativamente en la empresa. Lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar pues es un caos, y esto también se puede olvidar. Y por último tenemos el principio de gestión de las relaciones. La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene para la sociedad, los socios estratégicos y los proveedores contribuyen a un éxito sostenido de la organización. Es siempre necesario poder conocer, escuchar y fomentar el desarrollo de las partes interesadas, desarrollando siempre alianzas estratégicas con otros socios, con el objetivo siempre de ser más competitivos y mejorar la productividad, que a la vez genere un poco más de rentabilidad y la relación con la sociedad. Ok, como nosotros conocemos el ciclo PHBA en la ISO 9001, aparece como una nota dentro de lo que es el apartado 0.2, que viene a ser un enfoque basado siempre en procesos, porque como vemos este ciclo ayuda bastante a la parte operativa. Durante la versión de la norma siempre se sugiere la utilización de esta metodología como una herramienta de mejora, pero sin profundizar mucho en ella. Eso se ve en la ISO 9001, pero del año 2008. Ya en el 2015 ya le dan otro enfoque. Y aquí viene a ser va un poco más allá y nos relaciona a la etapa de ciclos como un capítulo bastante importante y que le permite siempre a la empresa tener una gestión de la calidad un poco más mejor adaptada a la empresa. Entonces, como primer punto tenemos la parte de planificación. La norma nos dice que siempre se debe establecer los objetivos del sistema y cuáles son sus procesos. También se tiene que establecer cuáles son los recursos que se van a necesitar para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos que tenga el cliente y las políticas que tenga la organización. Además que se tiene que identificar y abordar cuáles van a ser los riesgos y las oportunidades que ésta va a tener para implementar dicho proceso. En el sistema de gestión de la calidad se tiene que planificar teniendo en cuenta cuál es el contexto de la empresa, cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas de las partes interesadas, así como cuáles son los requisitos que tiene el cliente. Esta puede ser la fase del diseño del sistema de gestión de la calidad, es la base. Como el alcance, aquí vamos a identificar y vamos a definir cuáles van a ser los procesos. Aquí se añade también qué tenemos que establecer además de recursos y es necesario siempre identificar los riesgos y oportunidades. Ok, la siguiente fase o el siguiente paso del proceso viene a ser la parte del hacer. ¿Qué vamos a implementar? Vamos a implementar lo planificado.
Aquí la empresa tiene que determinar y proporcionar cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación y el mantenimiento y mejora de este sistema de gestión. La empresa tiene que considerar cuáles son las capacidades y las limitaciones de los recursos internos existentes y cuáles y qué necesita para obtener los proveedores externos. No podemos siempre planificar y decidirnos a ver qué pasa el tiempo. Tenemos que siempre hacer las cosas, asegurarnos de que todo vaya bien con los recursos que referimos a. Bueno, se habla también de personas, de infraestructura, conocimientos y entre otros aspectos. El siguiente paso va a ser la parte de verificación. Siempre es necesario hacer esta parte del seguimiento. Una vez se ha implantado el plan, se ha implantado pues las acciones, las actividades, siempre se establece un periodo de prueba para poder medir y valorar cuáles son las efectividades del cambio. Esto se determina mediante qué necesita la necesidad del seguimiento, los métodos del seguimiento, cómo se van a medir, cuáles va a ser las herramientas para determinar dicho análisis y la evaluación y cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento. Ok, el siguiente y último paso viene a ser la parte de actuar. Es necesario siempre tomar decisiones de mejora del desempeño cuando sea necesario. Aquí se realiza la medición en el caso de que los resultados pues no se ajusten a las expectativas que se tenía sobre los procesos y los objetivos previamente definidos, se debe realizar la parte de corrección y modificación. Aquí se incluye también lo que es la mejora de los productos y servicios para cumplir con los requisitos, así como considerar cuáles son las necesidades y expectativas futuras. Ahí se hace otro análisis a largo plazo y corregimos, hacemos la parte de prevención y reducimos los efectos no deseados y además que mejoramos el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Es importante tener en cuenta que este sistema de gestión de la calidad, al nosotros basarnos en los 7 principios y también tener en cuenta esta parte del ciclo de planificación, hacer, verificar y actuar, este le sirve como para tener un ciclo sin fin, siempre buscar la calidad y la mejora de la calidad continua. Es que no tiene un punto y final y en el momento en que se obtenga pues un determinado resultado, siempre se va a crear una rueda continua en el que se quiera reiniciar y generar esto periódicamente, generando un proceso siempre de mejora continua, donde se tengan estos 7 principios, pero también nosotros nos basamos en el hacer las acciones. Y por último tenemos esta parte del pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos viene determinado porque se tiene que tener, o sea, el concepto viene relacionado a la parte de prevención. ¿Qué se tiene que hacer para poder eliminar las no conformidades potenciales? Aquí se analiza cuáles son y la toma de decisiones y la toma de acciones que sean apropiadas para los efectos de la conformidad, para poder prevenir la recurrencia de los mismos accidentes que se puedan presentar. Para ir conforme a los requisitos de esta norma internacional, una organización siempre necesita primero planificar qué se quiere hacer y cuáles van a ser los riesgos que pueden tomar y cuáles van a ser las acciones, implementar las acciones para poder abordar los riesgos y las oportunidades que se presenten. Al momento nosotros de abordar los riesgos como las oportunidades, se establece una base para poder aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Queremos alcanzar siempre mejores resultados y prevenimos también los efectos negativos. Las oportunidades pueden surgir como siempre un resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto. A veces un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer a clientes, desarrolla nuevos productos y servicios y se puede también reducir en los residuos o mejora de la productividad. Estas acciones siempre para poder abordar las oportunidades pueden incluir lo que es la consideración de los riesgos asociados. ¿Cuáles son estos efectos colaterales que puede tener el implementar este tipo de actividades? El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar también a la empresa una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades para la empresa. Continuando con el tema, en esta oportunidad voy a presentar los requisitos de la norma ISO 9001. Como primer requisito se incluye el objeto y campo de aplicación.
Esta norma internacional especifica los requisitos para un SGC cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar bienes que satisfagan los requisitos del cliente. Cabe recalcar que todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tamaño, tipo o los productos y servicios que ofrezcan. El siguiente requisito son las referencias normativas. Todos los documentos son normas para consulta indispensables para la correcta aplicación de la norma internacional. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. En cambio, para las referencias sin fecha, se aplica la última edición. El siguiente, por favor. Siguiente. El tercer requisito son los términos y definiciones. Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones incluidos en la norma ISO 9000 del 2015. El siguiente requisito es el contexto de la organización. Como primer punto se encuentra la comprensión de la organización y de su contexto. En este punto, la organización debe determinar las cuestiones tanto externas como internas. En el contexto externo se puede incluir los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y el económico. Por su parte, en el contexto interno se analiza los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Como segundo punto se encuentra la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes, así como también los requisitos necesarios de dichas partes. En cuanto a la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, la organización debe determinar los límites y su aplicabilidad, por lo que debe considerar las cuestiones externas y las internas que les mencioné anteriormente, así como también los requisitos de las partes interesadas y de los bienes. Y finalmente, en este requisito se encuentra el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. La organización debe establecer, implementar y mejorar continuamente su SGC, por lo tanto, siempre debe determinar las entradas y las salidas de los procesos, la interrelación de los mismos, también debe aplicar los criterios y los métodos, así como también determinar los recursos necesarios, asignar las responsabilidades y abordar todos los riesgos y oportunidades que tenga la organización. El siguiente requisito es el liderazgo. Como primer punto se encuentra el liderazgo y el compromiso por parte de la empresa. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso en la gestión de la calidad, asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas. También debe asegurarse de que se establezca la política de la calidad, promover el uso del enfoque a procesos y siempre debe asegurarse de que haya los recursos necesarios, entre otras actividades. En este punto también es necesario mencionar el enfoque al cliente. Este es un punto muy importante porque se centra en la satisfacción del cliente, por lo que la alta dirección siempre debe cumplir los requisitos del cliente, así como también determinar los riesgos y las oportunidades que siempre van a afectar a la conformidad de los productos y de los servicios. También se encuentra la política, en donde se realiza un establecimiento de la política de la calidad. Aquí se debe mantener una política que sea apropiada al propósito de la organización, se debe establecer objetivos de la calidad y también incluir un compromiso de mejora continua. Es importante también la comunicación de la política de la calidad, por lo que siempre debe estar disponible y se debe mantener como información documentada. Además, siempre tiene que ser comunicada, entendible y debe aplicarse en toda la organización. Además, también dentro del requisito del liderazgo se toma en consideración los roles, las responsabilidades y las autoridades de la organización. En este punto se verifica qué están generando las salidas previstas, se informa sobre el desempeño del SGC y se asegura su integridad como se aplicaban los cambios. Siguiente, por favor. El siguiente requisito es la planificación. Aquí se toma en cuenta las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, por lo que la organización debe determinar los riesgos y las oportunidades para asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados que anteriormente habían planificado. Los riesgos pueden incluir, por ejemplo, evitar o asumir los riesgos, se puede eliminar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias del mismo, entre otras acciones. Por su parte, las oportunidades deben conducir a la adopción de nuevas prácticas, el lanzamiento de nuevos productos, también puede incluir la apertura de nuevos mercados, el acercamiento a nuevos clientes,
establecer asociaciones, etc. También se encuentran los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. Aquí los objetivos deben ser coherentes con la política de la calidad. También los objetivos siempre deben ser medibles y ser objeto de seguimiento. Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, la empresa debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será el responsable, cuándo se va a finalizar y cómo se evaluarán los resultados. Y finalmente tenemos la planificación de los cambios. En este punto, los cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Y la organización debe considerar el propósito de estos cambios y sus consecuencias potenciales que van a tener dichos cambios, así como también la disponibilidad de los recursos y la reasignación de las responsabilidades. El siguiente requisito es el de apoyo. En este punto hay que analizar los diferentes recursos de la empresa. En cuanto a las personas, siempre la organización debe tener las personas necesarias para la implementación eficaz del SGC. La infraestructura también es un recurso, por lo que la infraestructura tiene que ser adecuada para poder implementar el SGC. Puede ser los edificios y servicios asociados, puede ser los equipos, los recursos de transporte, las tecnologías de la información y de la comunicación. También como recursos se encuentra el ambiente para la operación de los procesos. Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, como puede ser los sociales, los psicológicos y los físicos. También se toma en consideración los recursos de seguimiento de medición y los conocimientos de la organización. En este último, la empresa debe considerar que sus conocimientos actuales y determinar cómo va a adquirir conocimientos adicionales. Los conocimientos generalmente se obtienen por la experiencia, pero también pueden ser por fuentes externas o por fuentes internas. En cuanto a la competencia, en este punto es necesario aclarar que competencia se refiere a que las personas sean capaces de cumplir con sus labores de manera eficiente. La organización debe asegurarse de que las personas sean competentes y tomar acciones para lograrlo, por lo cual la empresa puede realizar capacitaciones, tutorías, de asignación del personal o la contratación de personas competentes para sus funciones. Como tercer punto, se toma en consideración la toma de conciencia. Aquí la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia sobre la política de la calidad, los objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos. Siguiente. Dentro de este requisito también se toma en cuenta la comunicación. La empresa debe determinar las comunicaciones internas y externas que incluyan qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y a quién vamos a comunicar. En cuanto a la información documentada, el sistema de gestión de la calidad de la empresa debe incluir la información documentada requerida por estándar internacional y la que la organización determina como necesaria. Siguiente, por favor. Como siguiente requisito se tiene la operación. Aquí se toma en cuenta la planificación y control operacional. La organización debe controlar los procesos mediante la determinación de los requisitos, los criterios, los recursos, etc. También debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos. En cuanto a los requisitos para los productos y servicios, aquí se toma en cuenta la comunicación con el cliente. Se debe brindar información de los bienes, también tratar consultas, los contratos, los pedidos que se realicen y obtener la retroalimentación de los clientes, como es el caso de las quejas. También se determinan los requisitos para los productos y servicios, en donde la empresa debe asegurarse de que se cumplan con todos los requisitos previstos, como por ejemplo cualquier requisito legal. Además, también se toma en cuenta la revisión de los requisitos para los productos y servicios y el diseño del desarrollo de los productos. Siguiente, por favor. Como cuarto punto, también se analiza el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Aquí la organización debe determinar los controles en tres situaciones. La primera es cuando los productos y servicios de los proveedores externos
están destinados a incorporarse dentro de los propios. La segunda es cuando los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes. Y el tercer escenario es cuando un proceso es proporcionado por un proveedor externo. En cuanto a la producción y provisión del servicio, las condiciones controladas deben incluir la disponibilidad de información documentada, el uso de los recursos y su disponibilidad, la designación de personas competentes, etc. Aquí un punto muy importante son las actividades posteriores a la entrega, por lo que la organización debe considerar todos los requisitos legales y reglamentarios, así como también las consecuencias potenciales no deseadas asociadas, la naturaleza de la vida útil de sus productos y de los servicios, todos los requisitos del cliente y la retroalimentación del mismo. Aquí se puede incluir lo que es la garantía, los servicios de mantenimiento, los servicios suplementarios, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto a la liberación de los productos y servicios, no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas y el control de las salidas no conformes, en donde la organización debe tratar las salidas no conformes de una de las siguientes maneras: mediante corrección, devolución de los productos y servicios, de información al cliente o la obtención de autorización para la aceptación bajo concesión. Siguiente, por favor. El noveno requisito es la evaluación del desempeño. Aquí se realiza un seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. Se realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes. Esto se lo puede realizar mediante encuestas, mediante la retroalimentación del cliente, las reuniones, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías, entre otros. También se realiza lo que es la auditoría interna, en donde para proporcionar información acerca de que si el ESGC es aplicado correctamente y si se sigue manteniendo eficientemente dentro de la empresa. Y como último punto, se encuentra la revisión por la dirección. Aquí se debe incluir los cambios en las cuestiones externas e internas, la información sobre el desempeño, su eficacia, la satisfacción del cliente, el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad, entre otros. Siguiente, por favor. Y el último requisito es la mejora. La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora como la corrección, la acción preventiva, la acción correctiva, la mejora continua, la innovación y la reorganización. En cuanto a la no conformidad y la acción correctiva, cuando ocurra una no conformidad, por ejemplo, en el caso de las quejas, se debe tomar acciones para controlarla y corregirla. También se debe hacer frente a todas las consecuencias, determinar las causas de la no conformidad y, de ser necesario, hacer cambios en el SGC. Y en cuanto a la mejora continua, la organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión por la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. Siguiente, por favor. Como siguiente tema tenemos la documentación SGC. Siguiente, por favor. La norma ISO define la información documentada como información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene. La información documentada puede estar en cualquier formato y en cualquier medio y puede provenir de cualquier fuente. La información documentada puede ser referencia a el sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados. También puede ser la información generada y también puede ser la evidencia de los resultados alcanzados. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los documentos necesarios? Se debe tener dos tipos de documentación. La información documentada, la que es requerida por la norma de manera obligatoria, y a su vez la que la organización considere necesaria. Esto se lo realiza con la finalidad de aplicar correctamente el SGC y mantener su eficacia a largo plazo. Continuando con el tema referente a documentación del SGC, yo les voy a hablar acerca de la información documentada requerida por la norma ISO 9001-2015. La siguiente tabla indica un resumen con toda la documentación que exige la norma de forma obligatoria. En este se encuentra el alcance
política de calidad, los objetivos y planes de calidad, con el capítulo de la norma correspondiente. El siguiente, por favor. En esta tablita tenemos lo mismo y aquí los requisitos se mantienen y nos hablan sobre el mantenimiento y la calibración, la trazabilidad de las mediciones, las competencias, la revisión de requisitos de producto o servicio, los nuevos requisitos de producto o servicio, los datos de entrada de diseño y desarrollo, los controles en el diseño, datos de salida del diseño y el desarrollo, los cambios en el diseño, la evaluación de proveedores, las características del producto o servicio, la identificación y trazabilidad, cambios en la propiedad del cliente, cambios para la producción o la prestación, liberación de productos o servicios, el control de salidas no conformes, seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditorías internas, salidas de la revisión por la dirección, no conformidades y acciones correctivas, de las cuales ya les habló Ale. Es importante tomar en cuenta que cuando no existen patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales, se debe conservar como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación de los productos y servicios. Siguiente, por favor. Con referencia a la información documentada recomendable, se puede decir que la ISO 9001-2015 no requiere que se documenten todos los procesos. Si bien es cierto, existen algunos que son obligatorios para establecer ciertos registros, sin embargo, también constan aspectos que no necesariamente se deben documentar, aunque algunas empresas opten por hacerlo. Para decidir si se requiere documentar un proceso, se debe evaluar si existe la posibilidad de que se lleve a cabo un error, con que no se lleve a cabo como se planificó. Entonces será mejor mantener la información documentada para evitar ese riesgo. En sí, esta sería la mejor manera de asegurar que el sistema de gestión de calidad se implemente de manera fiable. En la siguiente tabla se menciona cierta información que se considera recomendable documentar. Esta no es netamente obligatoria. Entre ellas destaca la determinación del contexto de la organización y las partes interesadas, el proceso para abordar riesgos y oportunidades, la competencia, capacitación y concientización, el control de documentos y registros, el proceso de producción y prestación de servicios y el almacenamiento. Se dice que estos documentos no son netamente obligatorios porque al revisar la norma cuando se los menciona aparece la palabra conservar, más no mantener, por lo que no requiere ser documentado, pero sí es recomendable hacerlo para evitar errores. Siguiente, por favor. Como siguiente punto tenemos la auditoría ISO 9001. Para ello vamos a hablar sobre ciertas definiciones y generalidades. Entre ellas, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Asimismo, tenemos lo que es una auditoría de calidad, que son aquellas en las que se evalúa la eficacia del sistema de gestión de calidad de la organización. Normalmente se auditan sistemas de gestión de la calidad conformes a la ISO 9001-2015, puesto que es una norma mundial que describe los requisitos de un SGC. No obstante, también existen otros estándares propios de sectores particulares que se pueden utilizar. ¿Y ahora para qué sirven? Las auditorías de calidad ofrecen a las organizaciones la confianza sobre la eficacia de su sistema de gestión de la calidad y su capacidad para cumplir con los requisitos del cliente. Igualmente, las organizaciones pueden acceder a la obtención de certificados de gestión de calidad a través de un proceso de auditoría de calidad que lleve a cabo una entidad certificadora. En este caso, como estamos hablando de la norma 9001-2015, vamos a hablar netamente sobre una auditoría interna. Siguiente, por favor. Una auditoría interna, normalmente conocida como auditoría de primera parte, es realizada por o en nombre de la misma organización. Son una herramienta clave en la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Sirve para conocer en un momento dado su funcionamiento y su eficacia. Es un requisito básico de la norma ISO 9001 y su cumplimiento se revisará en la auditoría de certificación a gran detalle. Siguiente, por favor. Algunos de los requisitos para estas auditorías son, primero, que debe contar con documentos legales, es decir, los productos y servicios ofertados por la organización deben cumplir con todos los requisitos legales aplicables, usabilidad, seguridad, garantía, protección de datos personales, entre otras. Asimismo, debe constar todos los requisitos de ISO 9001, que ya los mencionamos, es decir, se revisará que estén realizando las prácticas definidas conforme a la norma de referencia que se está utilizando. Y deben cumplir con requisitos definidos por la organización, pues los sistemas de gestión son herramientas planificadas a medida de cada organización, por lo que se han de definir requisitos particulares que deben ser revisados en estas auditorías internas.
Siguiente, por favor. Una auditoría interna también tiene ciertas obligaciones. Debe ser un proceso sistemático, pues debe existir una metodología definida, es decir, un procedimiento que facilite su realización y permita la comparación de resultados de distintas auditorías. A la vez debe ser un proceso independiente. El auditor debe ser objetivo e imparcial, careciendo de intereses y participación en las áreas auditadas. A su vez, también debe ser un proceso documentado. Se debe disponer de los registros asociados a los hallazgos y áreas verificadas durante la auditoría. Finalmente, pero no menos importante, debe ser un proceso muestral. Es necesario la revisión de un número significativo, no de todos los datos, pero sí de un número que de relevancia de registros de cada una de las tareas a auditar. Siguiente, por favor. De acuerdo a la norma ISO 9001-2015, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme, primero, con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad y segundo, si es conforme con los requisitos de esta normativa internacional. Asimismo, se revisa si se implanta y mantiene eficazmente. Además, la organización debe planificar. Siguiente, por favor. Además, la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que influyan en la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de la planificación y de elaboración de informes que deben tener en consideración las organizaciones. Asimismo, debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada una. Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso, así como asegurarse que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente y realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Por último, conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las demás auditorías que se hayan realizado. Siguiente, por favor. A continuación tenemos un ejemplo del proceso de auditoría interna ISO 9001. Según la ISO, se deben tener en cuenta las siguientes fases. En primera instancia, la planificación de la auditoría interna. Como segunda, tenemos la ejecución de la auditoría. Y como en tercera, tenemos el informe de la auditoría. A continuación, se describe cada una de las fases de manera más detallada. Siguiente, por favor. En la planificación de la auditoría. Las auditorías deben realizarse de tal forma que los procesos y los requisitos de la ISO 9000 sean auditados al menos una vez al año. Una auditoría es lo más frecuente para las pequeñas empresas. Se puede considerar la posibilidad de auditar con mayor frecuencia los procesos clave para el sistema o aquellos que tengan resultados peores en auditorías pasadas. En esta etapa se debe definir lo siguiente. Primero, el alcance y los requisitos de auditar. El alcance estaría relacionado con las actividades y los centros de la empresa a auditar y los requisitos con la norma y los documentos de referencia. Luego, el equipo auditor. La empresa debe definir en su procedimiento el perfil y la capacitación, es decir, la formación, experiencia requerida para la realización de las auditorías internas, tomando en cuenta que las auditorías internas pueden ser realizadas individualmente o en equipo. En el caso de realizarse en equipo, se debe definir las responsabilidades y los requisitos a auditar por cada uno de los miembros. Y por último, tenemos la documentación a emplear. La auditoría debe ser un proceso documentado y, por tanto, es necesario definir previamente qué formatos o impresos van a ser utilizados durante este proceso. Se puede hacer uso de un checklist de auditoría que se presentará más adelante o, a su vez, otros formatos para la redacción del informe. Siguiente, por favor. Como segundo punto tenemos la ejecución de la auditoría. Durante el transcurso de la auditoría se realizarán las siguientes actividades. En primero, la revisión de los requisitos documentales. La organización debe tener distribuida la documentación aplicable en sus puntos de uso y siempre debe asegurarse de su estado actualizado. Asimismo, tenemos la revisión de requisitos de infraestructuras. Se revisará que se presenten los equipos, infraestructuras y el ambiente de trabajo necesarios para el desempeño de los procesos. Y, por último, tenemos la revisión de requisitos operacionales. Se comprobará que los procesos se desarrollen conforme a lo definido y que los mismos son ejecutados por personal competente para dichas actividades. Por último, tenemos la redacción del informe de auditoría.
Siguiente, por favor. Dentro de este aspecto, el informe de auditoría debe dejar evidencia de los requisitos revisados y como resultado de esto se debe obtener lo siguiente. En primer lugar, los puntos fuertes de la organización, es decir, aquellos aspectos positivos en el desempeño de la entidad o de los procesos auditados. Como segundo punto tenemos los aspectos débiles de la organización, es decir, aquellos que son de mejora, no son considerados incumplimientos de requisitos, pero la organización debería tener en cuenta para los próximos auditorías y mejorarlos. Las no conformidades. Consideradas como incumplimientos de requisitos detectados en el transcurso de la auditoría. La redacción de estas no conformidades debe ser lo más precisa posible y es muy recomendable que también se detalle el apartado de la norma de referencia o documentación que se define el requisito incumplido. Una vez cuando ya se haya finalizado el proceso y se haya entregado el informe de auditoría, es necesario que la organización inicie con las acciones correctivas oportunas para eliminar las causas de generación de estas no conformidades. Estas acciones deben ser establecidas por la dirección responsable de la área auditada. Siguiente, por favor. Asimismo, dentro de la ISO 9001, también nos recomienda revisar la norma ISO 19011-2018 como una manera de orientación. Siguiente diapositiva, por favor. Pues como les mencionaba, en este documento nos provee directrices para la auditoría del sistema de gestión, incluyendo los principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría y la realización de las auditorías de sistemas de calidad, de lo que ya les mencioné anteriormente con este pequeño ejemplo, también se puede revisar en esta norma 19011 a más detalle. Y con este tema hemos finalizado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.